Hola amigos de las motos y motores. Este video va referido al 2T. Este, un poco, esto quiero decirlo antes que nada. Bueno, aparte de felices Pascuas, ¿no? Quiero decir, esto de la prohibición de los motores, de las motos de 2T en varios países, es por culpa nuestra. Yo cuando era joven que andaba en mi 2T, yo siempre observaba el escape, se tiraba mucho humo, le cargaba un poco más de combustible para que no tire tanto humo. Pero siempre había alguno que se me paraba al lado y decía, ¿por qué está tirando tanto humo? Ah, porque anuló el autoluz, el autolubricador, la bombita que tira aceite, lo tenía directo, o algunos le hacían la mezcla, pero está tirando mucho humo, le digo, no, sí, a mí me gusta que tire humo, dice, porque lo acelero y quiero ver cómo deja la estela de humo. ¿Se da cuenta que nos estamos perjudicando, están dañando la fama y la buena, el buen servicio que tiene un motor 2T? O sea, eso nos jugó en contra, pero hacernos los chistosos, los graciosos, tirando humo, nos jugó en contra. Porque está el señor de alta gama en su auto y mira la moto que tira humo, y capaz que tiene un puesto político ese señor. Ah, y después te mandan una ley, se prohíbe el 2T. No perjudicamos nosotros. Por eso seamos conscientes cuando usamos un 2T. No hagamos eso, no lo hagamos. Porque nos perjudicamos a un motorcito noble, muy lindo, muy bueno. Bueno, yo estaba acá, este tema va con respecto al escape del 2T justamente. El escape es mucho lo que nos ayuda en las revoluciones en el motor de 2T. Y voy a pasar a explicarles el por qué. Voy a tratar de dibujar aquí el cilindro. ¿Sí? El cilindro. Acá tendríamos la salida de gases hacia el escape, ¿sí? Estas serían las salidas hacia el escape. Cuando yo tengo el pistón acá, está haciendo dos funciones este pistón acá. Una, al comprimir el cárter, sube el aire y combustible a la cámara. ¿Sí? Aquí tenemos la cámara con la bujía, ¿sí? Y a la vez, acá tenemos el aire caliente que está buscando salir por el escape. Cuando el pistón subió, que llegó acá arriba, cortó todo ya. Ya no hay ingreso de combustible ni tampoco hay salida de gases. Entonces con el escape lo que tenemos que hacer es que vacíe lo máximo posible el aire caliente ya quemado de la explosión anterior. ¿Sí? Entonces acá uno lo trabaja levemente hacia arriba. Puede ser 1 milímetro, no mucho. Está bien, si estamos buscando lo óptimo, vamos a ir probando más, hasta que nos vaya un momento que va a decir, no, no va más. Entonces, un cilindro nuevo, hay que volver a hacer la operación y calcular la medida en donde nos pasamos. Y de ahí un poquitito menos, 0,25 o 0,50, el calado que le hicimos, ¿sí? Bueno, y la otra es, yo tengo el cilindro, acá sería, esta sería la del escape, ¿sí? Bueno, yo levanté un poquitito hacia arriba acá, y entonces aquí la salida, acá ya sale el escape, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer acá, como eso tiene mucho material, uno puede correrlo y agrandar la salida. A la vez agranda la salida del escape. Ah, olvidé, bueno, espérenme un segundito que olvidé adentro el escape que tengo. Para explicarles mejor, este es de un X100, ¿ven? ¿Ven cómo sale de aquí de menor a mayor? Lo mismo tenemos que hacer acá, lo más cercano al cilindro posible. Si arrancamos desde acá, mucho mejor, ¿eh? ¿Sí? Hacia mayor, ¿sí? Mucho mejor.
Esto de la X, bueno, acá está mal esto, esta parte no está bien. Entonces, hacemos lo siguiente. Vamos agrandando acá la tubería, ¿sí? Agrandando y llegamos a donde nos achicamos, ¿sí? Entonces, llegamos a la parte máxima y achicamos. Acá hay un problema que me pasó también en mi ciclomotor. O sea, nosotros en nuestra época yo compré el escape hecho, ya que lo vendían en la casa de repuesto, ¿no? En la tienda. Y no está perfecto, tiene sus fallas. Como el de la Siembretta 125, ¿recuerdan? También, muy bueno, ¿eh? Pero tenía que estar más cerca del cilindro y la colita salida, la colita que sale atrás, más larga tenía que tenerla. La tenía muy corta. Bueno, yo lo perfeccioné a esto, lo perfeccioné de una forma que uno se paraba a 10 metros, 8 metros de la moto, regulando, tac, 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 el motor regulando, y hacía así la ropa. Que salían los globos de, ¿cómo puede ser? De aire, las bolas de aire así, rodando, y te pegaban acá en el pelo, te lo levantaba. Cómo vaciaba el cilindro. Yo acá les voy a pasar a mostrar mi motito. Esta me volvió loco. Me volvió loco también, porque yo quitando esto, el original llega hasta acá, pero es muy grande. La medida original, la medida buena es esta, ¿ven? Yo primero probé con este. Andaba muy bien, pero tardaba mucho en levantar el máximo de revoluciones. O sea, yo para levantar, ponerle a 70, y antes me llevaba 100 metros, bueno, me llevaba 120 metros, levantar a 70. Después usé uno con una leve curva, lo mismo, en baja salía bien, pero en alta le faltaban revoluciones. Y hasta que con este, así, y lo cerré un poquitito acá, ¿ven? Pero yo buscando que no haga tanto ruido, porque es muy ruidosa. Así chiquitita como la ven, es demasiado ruidosa. Y ahora llegué a un punto muy satisfactorio. Por eso les digo, cuando uno trabaja en el escape hay que probar, probar y probar y probar hasta encontrar el punto óptimo. O sea, no tiene que ir muy hacia adentro, porque los gases que vienen van a chocar para buscar después para salir. ¿Sí? Entonces yo estoy provocando una dificultad en el vaciado del cilindro. Entonces es un trabajo de muchas pruebas y pruebas y pruebas hasta llegar al lugar óptimo. Yo acá prácticamente creo que lo tengo, porque empecé con un cañito largo. Después lo fui cortando, 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 hasta que llegué a este lugar. Tendría que probar cortándolo un poquito más, pero por ahí me paso y vuelvo a tener, no tengo el rendimiento que busco. Entonces, otra vez con otro cañito, medir y empezar a buscar de no ir tan corto, dejar un poquito más largo. ¿Sí? Pero ahí quedó bastante bien y tiene un sonido. A ver, vamos a probarla ahora. Ay, ay. Me puse el cebador. ¿Vieron cómo reacciona? ¿Cómo cambió ahí? Bueno, espero que les sirva. Voy a pasar para este lado. Acá tenemos a Willy descansando. Enfócalo, a ver, ahí está. Este es mi Willy. Bueno, vamos a mandar unos saluditos. Quiero decirles que acá en Argentina la cosa está muy mal. Está todo muy caro. Ni hablar de los repuestos. Motos hasta sin papeles, carísimas. No sé, ¿por qué tan caro? Si te va a agarrar la policía y te la van a quitar. La verdad que no hay un equilibrio entre el valor de una cosa y otra. Bueno, esperemos salir pronto de esta y nos vemos en la próxima. Gracias.